Muy buenas a todos. Hola. Aquí estamos, Héctor y yo, compartiendo de nuevo un poquito sobre este tema, ¿no? Sobre el sincretismo religioso. Y bueno, pues vamos a continuar un poquito hablando sobre esto. Y bueno, haciendo alguna revisión, ¿no? Teníamos pensado hablar de otros temas, ¿no? Conectar un poquito lo último que vimos, por ahí la parte 3. En la parte 3 estuvimos viendo, un poquito sobre, por ejemplo, los textos gnósticos, ¿no? Sí. De Nag Hammadi, que hoy vamos a hablar un poquito a profundidad, un poquito más sobre de dónde surgieron o qué grupos, ¿no? Comenzaron. Grupos de este estilo, sí, un poco, sí. Y bueno, ¿qué más estuvimos viendo? Las tablillas de maldición, creo que el zodiaco también, ¿no? Las mesusotes para librarte del mal, etcétera. Sí, bueno, un poco misceláneo, diferentes cosas. Y hoy lo que vamos a hablar pues va a ser un poquito sobre primeros grupos o grupos influyentes gnósticos que aparecieron en la edad temprana del cristianismo, podríamos hablar, ¿no? Y bueno, entre ellos hoy vamos a ver un poco el marcionismo. Vamos a hablar quién era este señor, Marción, que lo creáis o no, era una persona muy influyente en los primeros siglos. Y vamos a hablar un poquito obviamente, de sus herejías y de su sincretismo, pero también vamos a hablar de algunas cosas que son importantes para el desarrollo de ciertas verdades y ciertas doctrinas que, hablaremos un poquito sobre esto, ¿no? Luego, otras sectas como el valentianismo, setianismo, los grupos un poco más tardíos como los mandeos, y terminando un poquito sobre los maniqueos, ¿no? De dónde surgieron un poquito, cuáles fueron sus ideas sincretistas, ¿no? Que es el motivo del estudio. Y pues vamos a ver un poquito sobre esto y vamos a compartir aquí la pantalla. No sé si quieres comentar algo antes de empezar. Bueno, íbamos a ver el mandeísmo y el maniqueísmo y el golem, pero hemos decidido hacer esto que es un poco más agrupado, un tipo grupos así como gnósticos, dualistas y demás. Y vamos a ver en un futuro, le estoy diciendo a Dani, que con el golem metamos un poco más algunas cosas de folclore judío. Y luego en otro vídeo más adelante veremos unas cuantas cosas muy interesantes, ya de ahí en adelante, de... sí, algo más contemporáneo, ¿no? Algo más ya judío meramente. ¿Vale? En el del siguiente para adelante vamos a ver sincretismo judío de muchas cosas, ¿vale? Siempre hay más, pero tampoco nos podemos tirar 50 vídeos, pero ya daremos fuentes o cosas para quien quiera seguir su trabajo que siga. Bueno, pues vamos a comenzar con los grupos sincretistas, ¿no? Bien, vamos a comenzar, como he dicho, con uno de los primeros grupos, aunque ya entendemos que la herejía, ¿no? Fue algo característico ya del Nuevo Testamento, ya simplemente como un comentario de preámbulo, ¿no? Porque los grupos gnósticos, obviamente, hemos hablado de los textos de Nag Hammadi, ¿no? Los grupos gnósticos pues adoptan ciertas ideas de otras culturas, de otras creencias, ¿no? Y ya en los tiempos del Nuevo Testamento pues existía este peligro. De hecho, Pablo en sus epístolas, ¿no? Y en diferentes áreas donde Pablo pues escribía a las iglesias, ya habían grupos gnósticos, ¿no? Sí, dicen que como el gnosticismo como tal salió creo que un poco más tarde, pero algo incipiente, sí, ¿no? Que un pre-gnosticismo. Sí. Y al que le interese, voy a recomendar un libro, por aquí atrás lo tengo, de Justo González, lo tenéis en español, de Editorial Clie, llamado Historia del Pensamiento Cristiano.
Entonces, este libro te va a desarrollar cómo se fue desarrollando el pensamiento cristiano, ¿no? Y cómo pues salieron diferentes grupos. Luego, bueno, tengo otro libro que es de Antonio Piñero, que también habla de los cristianismos derrotados, que habla, bueno, de los primeros grupos cristianos heréticos, ¿no? Y cómo se fue adoptando o formando un solo cristianismo, aunque bueno, siempre había variantes, ¿no? Y de esto vamos a hablar. Bueno, aquí lo tenéis, lo podéis ver en pantalla, al que le interese. Pues es un buen libro, lo recomiendo. Lo tenéis en Editorial Clear. Y bueno, pues este libro es un libro gordo, es un libro bastante extenso y abarca desde de los primeros pensamientos cristianos, ¿no? De los apóstoles, pasando a los discípulos de los apóstoles, las primeras herejías, los primeros padres de la iglesia y todos estos, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces es una fuente de información, ¿no? Que es muy interesante. Entonces vamos a hablar de un hereje, ¿no? Obviamente declarado hereje por esa iglesia imperante, ¿no? Esa iglesia, bueno, podemos hablar ortodoxa, ¿no? Hablamos que, como tú decías, ¿no? Lo leíste de un académico, la ortodoxia vino antes que la herejía, ¿no? Sí, porque se suele creer que la herejía, los distintos grupos que se le llaman heterodoxos, que no tienen una base en común de ciertos principios del Nuevo Testamento, se suele decir que realmente vienen antes y luego es la iglesia, ya sea católica, ortodoxa, lo que quieras, la que suprime eso. Pero realmente no es cierto. La ortodoxia vino antes que la herejía. Hay un libro que trata el de Hertog. Podemos buscárselo en un futuro, se lo recomendamos. No recuerdo ahora el título, ¿vale? Esto se toca también en el tema del canon, ¿no? El canon es como decir qué libros sí y qué libros no forman parte de la biblioteca del Nuevo Testamento que hubiesen aceptado la mayoría de creyentes, ¿vale? Sí, por supuesto, había algunos que eran a lo mejor discutidos, debatidos, pero había un consenso sobre muchas cosas, ¿vale? Entonces, había una ortodoxia sobre doctrinas, sobre tal. Igual, algo muy interesante. En el concilio de Nicea no se tocó el tema del canon. Entonces, que Constantino no tiene nada que ver en eso, por ejemplo, ¿no? Muchas ideas raras que se tienen que no son verdad. Bueno, sí. Ya les daremos el nombre de ese libro en el tema canon. Dani además tiene uno de los que tiene 4 traducidos al español, solo hay uno. Michael Kruger, que es uno como de los expertos del canon. Y en uno de esos él desmonta la tesis de Walter Bauer, que era como uno de los que promulgó el que la ortodoxia vino primero, que es por supuesto lo que va a creer Piñeiro y toda esta gente. La herejía, ¿no? Sí, la heterodoxia vino primero y luego vinieron otros grupos con más poder y quitaron o le quitaron el poder o les tacharon de herejes, pero que realmente ellos vinieron después con ese poder, pero no es cierto, ¿vale? Entonces, y hablando del canon, ¿no? Obviamente esto no somos expertos en eso, hay mucha literatura y muy buenos, y es un buen tema a tratar en un futuro que, bueno, da para mucho. Pero hablando del canon, presto a esto, vamos a hablar sobre el marcionismo, porque es curioso, no sé si alguno lo sepa. Obviamente se comenta, ¿no?, que sí que habían ya libros que se tenían como inspirados, ¿no? Un precanon, lo que se conoce, ¿no? Pero la iglesia se tuvo que reunir en urgencia y hacer un canon, porque el primer canon no fue dictaminado por un hereje, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Vale, sí, bueno, que Marción obligó a que ellos dijeran no, estos son, y ya empezaron a hacer listas. Bueno, sí, una idea, ¿no? Sí, entonces vamos a hablar de este señor, que su padre fue un obispo, creo. Sí, eso es, de Marción, y lo que se conoce como el grupo de los marcionitas, ¿no? El marcionismo, que es un movimiento pues hereje, ¿no? Y no solo hereje, sino también con tintes gnósticos. Y vamos a ver un poquito que
¿qué se comentaba? ¿Qué se comenta ¿Qué sobre era la esto? ortodoxia y el catolicismo para los cristianos antiguos? ¿Qué era? Bueno, pues a ver... El catolicismo me refiero. Antes de lo de Constantino. ¿Qué era el catolicismo para ellos? Hombre, a ver, obviamente el catolicismo como tal no era una institución, ¿no? No era lo que tal, era Claro, como... era una iglesia universal. Eso es, donde... nada que ver, claro, nada que ver, porque tú puedes incluso ver la Iglesia Católica de Roma y te está hablando de antes de esto. No está refiriéndose a lo que tú te imaginas que vino después. Eso es. Entonces, bueno, Marción, como dice ahí, simplemente en pantalla, un hereje del siglo II, aproximadamente entre el 80 y el 160, ¿no? Que fue más o menos su vida, criado en Sinope, del Ponto, a orillas del Mar Negro, donde parece ser que su padre, que es lo que has comentado, era obispo, y él mismo un rico armador. Bien, vale. Como dice aquí, lo que estoy leyendo, la fuente de información, el diccionario enciclopédico de Clear, por razones que se ignoran, él aborrecía a los judíos, ¿vale? Aborrecía todo lo que fuera judío, juzgando sin duda que la iglesia de su tiempo no había roto suficientemente con la sinagoga, ¿no? Decidió darle al cristianismo una nueva orientación, ¿no? Y aquí es donde cobra significancia, porque bueno, de él se desprenden pues doctrinas herejes, obviamente. Una de ellas, muy famosa, es que él separaba al Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que lo llamaba el Dios de los judíos, que era un Dios vengativo, un Dios malhechor, ¿no? Que realmente no era el Dios cristiano, ¿no? El Dios del Nuevo Testamento, que era un Dios redentor, un Padre amoroso, ¿no? Y un Dios desconocido, que en el Antiguo Testamento pues era diferente, ¿no? Y a pesar de que ya el cristianismo, si se quiere llamar así, el movimiento gentil, más que nada, de creyentes en el Mesías, se había separado, o se estaba en gran manera separando de sus raíces judías, a pesar de eso, muchos dijeron, ¿qué dices? ¿Estás loco? ¿Sabes lo que hubiese sido como anillo al dedo, ¿no? De decir, perfecto. Como para excusarse y separarse. Dijeron, ¿qué dices? No, y hay que decir, vamos a verlo ahora, el marcionismo ganó muchísimos adeptos. Tanto así que ahora voy a leer un poquito sobre esto, pero para que veáis la significancia de esto, ¿no? Que fue una lucha que tuvieron los primeros creyentes con la doctrina herética de este Marción, ¿no? Y él creía que Cristo realmente no era el Mesías, ¿no? Era pues un profeta o alguien que revelaba a ese Padre amoroso que se predica en el Nuevo Testamento, y que realmente pues tenía creencias pues muy erradas, ¿no? Y vamos a ver que, por ejemplo, él creía que pues o solo aceptaba a Pablo como los apóstoles, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero metió tijera. Claro, en cachos. En cachos que no le molaban, metió tijeras, ¿sabes? Eso Porque es. se han descubierto cosas, se sabe de que se le cita y tal. Vale. Metió tijera en cosas, ¿sabes? Como este verso no me gusta. Claro, y ocultaba Córtalo, cosas, ¿no? córtalo, Por ejemplo, ¿eh? en Pablo, él ocultaba detalles de la concepción de Cristo, el nacimiento de Jesús. Según él, pues Cristo no nació, sino que apareció en el mundo, sin más. O sea, no eran creencias raras, ¿no? Pareció que sufría, pero solo murió para comprar la salvación de los hombres y se resucitó a sí mismo del sepulcro. Los primeros discípulos de Cristo se hicieron judaizantes, ¿no? Según él, por lo que el Padre llamó a Pablo para restablecer el verdadero evangelio. Aún así, algunos de sus epístolas sufrieron interpolaciones de parte de los judaizantes. Según dice él, que algunos escritos de Pablo fueron atacados por estos judaizantes, los otros apóstoles. De manera que Marción tuvo que restaurar los verdaderos escritos paulinos, ¿no? Ahí donde él cogió tijera, metió, ¿no? Y lo que le parecía y lo que olía pues al Dios del Antiguo Testamento. ¿no? Su doctrina. Este es el Pablo que a mí me gusta. Lo de Jehová. Entonces, bueno, él se caracteriza por eso y por muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, tenía creencias también gnósticas, por ejemplo, la carne era impura, por lo tanto los no casados debían ser bautizados para pues purgarse o para limpiarse. El resto, al final de la vida, dice, pues tienen que abrirse la puerta de redención para todos. La salvación es de pura gracia, pero no existe ninguna ley, o sea, no hay nada que rija.
Y en la comunión no debe usarse, bueno, en la comunión, en la Eucaristía, lo que sea, ¿no? No debe usarse el vino, sino solo agua. Bueno, tenía muchas cosas, ¿no? Pues bastante turbias. Por ejemplo, como he dicho, tenía solo a legítimo a Pablo. Otros apóstoles como Pedro, Santiago y Juan habían distorsionado la verdadera enseñanza de Jesús. ¿Me entiendes, no? O sea, los más originales la habían distorsionado, ¿no? Por ejemplo, la teología de Marción estaba Tuvo repleta. que venir, esto es como las sectas a día de hoy. Hay un amigo mío que yo le quiero mucho, pero él se fue a una secta, ¿vale? Y él era así, le gusta el campo, el tal, y está muy bien. Pero hombre, no te vayas a una secta, vete a un sitio que no sea hippie sectario. Pues ellos, toda la historia de la iglesia prácticamente desde los Hechos, habían estado sin luz, sin verdaderos discípulos del Mesías, hasta que esa secta, ¿hace cuánto tiempo a lo mejor? 50 años o así se haya creado, o sea, qué disparate, ¿no? Y ellos trabajan para su institución, más que nada, ¿no? Para ellos, sí, predican a alguna persona, pero su institución, que ganen recursos y demás, que yo estoy seguro que luego viene el hijo o el nieto del que tiene ahora los papeles, o de los que tienen los papeles, se dan cuenta de la tontería, venden todo y se hacen millonarios, que vamos, no lo veo seguramente que pase alguna cosa. Bueno, pues la historia ya no es esa. Coges y si tú te quieres ir a un sitio que es una secta, tú te crees que tienes la verdad siempre. Las sectas siempre se creen que tienen la verdad absoluta y no hay otra interpretación fuera de tal. Entonces eso es la locura, ¿no? Claro, fuera de eso no hay salvación, fuera de eso no hay verdad, ¿no? Eso obviamente es un parámetro de las sectas, ¿no? Y bueno, hablando, pues siguiendo el hilo, ¿no? Marción quería crear su propio movimiento, ¿no? Él creía, pues, como he dicho, en un Dios malo, en un Dios vengativo, ¿no? Que fue el que dio la ley, el que pues mandó. Sí, para castigar a los israelitas. Sí. Sin embargo, pues él predicaba del Dios de Pablo, el Dios de amor, ¿no? Era como un concepto que habían dos dioses, ¿no? Un Dios malo, un Dios bueno, pues un poco dualista en ese caso, ¿no? Pero en otro sentido. Y la teología de Marción, ¿no? Según se dice, estaba totalmente, obviamente, repleta de discrepancias. Obviamente porque tenía que cortar muchas cosas, ¿no? Y seguramente pues los primeros pues cristianos que escriben contra Marción, ¿no? Pues se burlaban del propio Marción por su inconsistencia, ¿no? Por ejemplo, Tertuliano hacía alarde con gusto de las discrepancias de Marción, ¿no? Pero es importante entender que a pesar de eso, él se ganó muchos adeptos, ¿no? Muchísimos. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí ¿Docetista? vamos aquí a leer algunas cosas sobre esto. Sí. Por ejemplo, dice: la cristología de Marción ha sido caracterizada como modalista y docetista, ¿no? Hay que señalar, sin embargo, que en su época ninguna de ellas había sido condenada oficialmente. Eso vino más tarde. Su teoría era que Jesús vino de su padre, el Dios extranjero, y tomó la apariencia de carne en ese momento y la mantuvo hasta la crucifixión, momento en la que él la abandonó. Así pues, para Marción, lo que colgaba muerto de la cruz no era realmente Jesús. Sin embargo, esto no impidió a Marción proclamar que esta muerte aparentemente tenía poder redentor, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Con ella Jesús salvaba las almas de aquellos que creyeran en él. Marción incluso mantuvo la noción del descenso de Jesús entre los muertos, pero para él esto significaba que Jesús lideraba a aquellos que el Dios creador había castigado, ¿no? Ese Dios del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Caín y los sodomitas. Y para Marción el Dios creador no era malo, solo era justo. El Padre de Jesús, en cambio, era amoroso, ¿no? Ahí está un poquito pues esa
ese modalismo, esas teorías que tenía Marción, ¿no? Se dice, ¿no?, que Marción pues fue hasta Roma inclusive, donde para convertir a la gente, y le dijeron, tú estás tonto, ¿sabes? Le hicieron hereje, claro, le declararon hereje. Sí, que hay que decir, un regalo y todo, que me leí hace tiempo, porque él tenía dinero, y le dijeron, no lo queremos, llévatelo. Como sí, le dio un regalo, ¿no? Le vino como con sus ideas, para que le escucharan. Vete, no queremos tu dinero, vete. Y hay que decir, ¿no?, que la iglesia de Roma, que se ve en la carta de Pablo, era una iglesia influyente, o quizá de las más influyentes de la diáspora, ¿no?, de fuera de Jerusalén, ¿no? O sea, la iglesia en Roma ganó pues un título, por decir así, bastante fuerte, ¿no? Se dice que Pedro fue crucificado allí, Pablo, ¿no?, porque Roma tenía una gran comunidad, ¿no? Además, Roma era una urbe muy grande, era la capital del Imperio Romano, ¿no?, donde pues el cristianismo hizo mucha mella ahí en Roma, ¿no? Entonces él fue a Roma para confrontar incluso a los propios líderes de la iglesia, con pasajes, por ejemplo, como el que hoy hemos visto además en el Evangelio de Mateo, pero en la versión de Lucas, sobre coser remiendos nuevos en ropas viejas, ¿no? Y consideró que es su solución a las dificultades que planteaban estos pasajes, la separación total del Evangelio de la ley, del Dios de Jesús, del Creador, era totalmente inaceptable, y obviamente lo rechazaron y lo condenaron, ¿no? Sí, pero que la idea de Marción en parte un poco los cristianos la han tenido. ¿Me entiendes, no? Un poco algunos cristianos, ¿no? Sí, no en ese caso de haber de varios dioses o el dios malo. Pero en el sentido de eso ya... Bueno, pero es muy diferente. Pero es muy diferente porque luego es lo que ellos dicen con la boca, pero es mentira. Porque si tú luego le dices, oye, pero violarías, matarías, te irías de prostituta, o sea, te van a decir que no, que eso es pecado. Entonces, como tú dices, ¿no? O sea, no, aceptan cosas, lo que pasa es que los primeros, como su interpretación de Pablo, me imagino, ¿no? Los primeros, porque ya no estamos hablando estamos hablando porque para hablar de la cristiandad antigua, ¿no?, hay varios periodos, ¿no? Está lo que se conoce como los apóstoles, ¿no?, obviamente, Hechos de los Apóstoles. Luego los padres apostólicos, ¿no? Los padres apostólicos son los considerados discípulos de los discípulos, ¿no? Y ahí ya luego vienen pues diferentes, los padres prenicenos, ¿no? Está la iglesia de Grecia, la iglesia de copta, ¿no? Hay obviamente muchos diferentes grupos, ¿no?, que más tarde se van levantando. Pero hay que entender que los primeros cristianos también obviamente se apoyaban en la ley y en las escrituras, ¿no? Obviamente todavía no había un canon, ojo, y eso un canon establecido, sí que había un precanon, o sea, sí que circulaban ya, obviamente, de hecho, por ejemplo, se dice que, y eso lo comenté en su día, Clemente, que era Clemente de Roma, pues se leían las cartas de Corintios en Roma. Habían cartas que se leían en otros lugares también, ¿no? Y también de los evangelios, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un ejemplo de que ya el evangelio de Lucas y otros evangelios se tenían en mente, ¿no?, como escritura. Lo encontramos, por ejemplo, en Pablo citando a Lucas, ¿no?, cuando dice porque escrito está, Dios escribe, ¿no?, escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿no?, y el obrero es digno de su salario. Y eso lo escribe Pablo, ¿no? Creo que no sé, me acuerdo si en los Corintios o en otra carta, ¿no? ¿De dónde sale eso? Del obrero es digno de su salario. Pues eso sale del Evangelio según Lucas, ¿no? Y él dice, como dice la Escritura. O sea, ya habían evangelios que estaban circulando, que incluso Pablo escribiendo, pues, que de las cartas de Pablo se dice que algunas fueron anteriores a ciertos evangelios, otros no. Pero ya estaban reconocidos como escritura, ¿no? Ya habían documentos ya, como hemos dicho, un precanon, ¿no? Pero pues fue necesario luego reunirse para atacar el marcionismo, porque Marción hizo su propio canon, y de hecho fue el primer canon oficial, ¿no?, que lo hizo un hereje. Y él quería reformar pues a las iglesias, ¿no?, el orden eclesiástico, quitando pues, muchas cosas, recortando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también le dio pues
bueno, organizaciones en el orden y otro, que bueno, vamos a entrar en eso, pero obviamente fue rechazado en muchas áreas, ¿no? Fíjate, aquí es lo que digo, que el marcionismo fue algo muy interesante, de que ganó muchos adeptos. Y dice así, los estudiosos conjeturan que solo en número los marcionitas casi superaron a los no marcionitas en las décadas del 160 y el 170. Justino mártir, que incluso en su época los marcionitas, que eso es más tardíamente, estaban extendidos por todo el imperio. O sea que el marcionismo fue una herejía bastante grande, ¿no? Bueno, y bueno, entre ellos, para pasar de esto, ¿no? Bueno, la importancia de Marción, ¿por qué viene? Obviamente entre pues algunas ideas que hemos hablado, que podemos tocar bueno, más tardíamente, ¿no? Sobre esto. Bueno, él hizo su propio canon, como hemos dicho. Hizo como una especie de crítica textual, ¿no? Precrítica textual, ¿no? Como hemos dicho, hablando qué textos eran realmente verdaderos, cuáles no, ¿no? Pero obviamente pues muy superficial y nada serio. Y bueno, otras prácticas, ¿no? Lo hay que entender, pues es obvio que ya en la época pues habían cobrado muchos adeptos y que bueno, que tenían también tintes en otros casos pues sincretistas, ¿no? Que adoptaban posturas que no eran bíblicas, ¿no? Como el tema de dos dioses, un dios malo, un dios bueno. Y bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos a ver, pues vamos a poner aquí el siguiente grupo, que son llamados el valentinianismo. Se me traba ahí un poco el término, que viene, obviamente, los nombres vienen marcionismo, de Marción, ¿no? De Sinope. Y este viene de este señor Valentín, por allá en el 100, entre el 100 y el 175 después de Cristo, que fue uno de los principales intelectuales creativos de la iglesia primitiva. Es conocido sobre todo por su revisión del mito gnóstico clásico según los términos y categorías conceptuales de la ortodoxia emergente. Bueno, este señor nació en Egipto, educado en Alejandría, influenciado por pues, enseñanzas gnósticas, ¿no? Y incluso con tintes judíos y judíos helenísticos, ¿no? Como Filón y otros personajes. Bien, pues hablando de este Valentín, por ejemplo, que también ganó obviamente adeptos, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre esto. Dice aquí, un poquito para aprender más de esto, dice: debido al éxito de la intensa polémica heresiológica, ¿no? De aquellos que estudian, ¿no? Las herejías. Sí, había tratados, ¿no? Por ejemplo, de Ireneo y otros Pablos de la Iglesia, donde hablan sobre las herejías, los grupos heréticos. Evidentemente, a veces a lo mejor exageran todo eso, ya pues los expertos intentarán atinarle más, ¿no? Sí, que algunos tenían también tintes platónicos o filosóficos, ¿no? Que no todos los padres tenían la verdad, ¿no? De hecho, hay algunos que ciertas cosas se atacan o contradicen a otros, ¿no? Fue un poquito la influencia también de creencias también, ¿no? La época. Como has dicho, ¿no? Ireneo de León, pues uno de los que también defendió contra estas grupos gnósticos, sincretistas. Él desarrolla un poco, porque se han perdido, ¿no? Se comenta que se han perdido las obras completas de este Valentino, que luego los padres de la Iglesia citan, ¿no? Entonces sabemos del valentianismo por los padres de la Iglesia, no por el propio Valentín, porque los padres de la Iglesia citan a Valentín y sus escritos, pero pues estos escritos no han sobrevivido, ¿no? Se han perdido, como muchos otros escritos, ¿no? Que se citan en los padres de la Iglesia, Eusebio de Cesarea y otros, que a día de hoy, por ejemplo, no tenemos un Mateo en hebreo, ¿no? En la época sí había, o parece ser, ¿no? Un Mateo en hebreo y otros escritos que hoy en día pues
han desaparecido, ¿no? Pues Ireneo, que fue uno también de estos padres, por allá en el 180 después de Cristo, él presenta detalladamente un poco sobre el sistema de creencias que tenía Valentino, ¿no? Valentín. Pero obviamente con sesgos heréticos habituales, ¿no? Ireneo lo va a describir obviamente como una persona pues hereje, ¿no? Obviamente de sus escritos, porque él tenía los escritos en la época, ¿no? Por ejemplo, habla contra un universo espiritual, también es ese dualismo, ¿no? Un universo material, ¿no? Lo que creían algunos, ¿no? Sí, que esto es malo, sí. que este mundo es malo, no, la carne es mala, ¿no? Llevado al extremo, ¿no? Sí, porque la había en la época, por eso Pablo dice que algunos en los últimos tiempos también, algunos prohibirán casarse, ¿no? Y darse en casamiento. Sí, sí. Había muchas creencias así como que, bueno, como la carne es mala, y dentro del gnosticismo habían también lo contrario, ¿no? Como, bueno, la carne como va a ser destruida o como no tiene provecho, comamos y bebamos, hagamos con el cuerpo lo que sea, porque lo importante es el alma, lo importante es... Es que eran los epícuros, ¿no? Sí, habían algunos grupos porque también los griegos supongo que tendrían influencia. Sí. Ayer estaba justo escuchando a una persona que decía, por lo menos imagino en cosas, que en el judaísmo helenístico había tenido mucha influencia el Mesopotamia. No tanto Grecia y tal que te piensas, Mesopotamia, macho. Sí, cosas que a lo mejor te pensarías que porque diga helenístico o porque siempre se dicen las cosas de una manera, pero sí, obviamente otro experto dice, espera. Obviamente hay muchas raíces de pensamiento helénicas que algunas vienen de otro lado, ¿no? No sé si se escucha bien, creo que es el ventilador, me están comentando por aquí. ¿Te escucha mal? ¿Lo aparto? Se escucha mucho el ruido del ventilador. ¿Mucho? ¿Te dice? Sí, te lo he dicho que se va... Es que este micro es muy sensible. ¿Ah, sí? No lo sé. Bueno, vamos a probar ahí, a ver qué tal. Entonces, bueno, ¿dónde íbamos? Se me ha ido la idea. Por aquí. Estamos diciendo lo del judaísmo helenístico. Sí. Lo que hay que decir es que pues sí que ciertas ideas helenísticas, pues de hecho en ese libro, Historia del Pensamiento Cristiano, hicieron mucha mella también en sectas gnósticas. El dualismo y muchas otras ideas, ¿no? Bien. Mira, a ver, No me escriben nada, no sé si se escucha del todo bien, pero bueno. ¿Se escucha bien? Bueno, si alguno lo puede cerciorar, se lo agradecemos. Bueno, otro que escribió sobre las herejías, ¿no? O sobre el sincretismo de este señor, Valentín, es Clemente de Alejandría, otro cristiano un poco más tardío, alrededor del 200 después de Cristo. Y él cita 6 secciones de los escritos de Valentín, que tocan varios temas e incluyen citas de aparentemente 3 tratados filosóficos, 2 sermones, que aluden a la disolución de la muerte y a la presencia de verdades morales en textos paganos. Fíjate, o sea, bueno, obviamente sí que es cierto que en el mundo antiguo también habían verdades, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean a seguir, ¿no? Todo lo que se diga. Y una discusión metafórica sobre el nombre de Adán de un texto de género desconocido. Bueno, tenían muchas creencias antiguas ahí. Y bueno, esto estamos hablando de las fuentes de los escritos de Valentín. Luego Hipólito de Roma también va a hablar sobre un poco sobre el valentianismo. Algunos atribuyen a Valentín, que lo comentamos creo la vez pasada, sobre la biblioteca del Nag Hammadi de Egipto. Sí, de que él fue el autor del supuesto Evangelio de la Verdad, ¿no? Este Evangelio de la Verdad pues se dice como que eran dichos o enseñanzas, ¿no? De Jesús. Sí, secretos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, obviamente el sincretismo estaba ahí, ¿no? O sea, eran cosas secretas. A día de hoy también. Sí. Hay en el judaísmo
o algún cristianismo, algunas nueva era o grupos que dicen tener la verdad y tal. Hay algunos que están muy locos, por ejemplo, te dicen que ellos son los esenios. Que ellos son los israelitas, ¿no? Sí, unas locuras que dices, pero ¿de dónde en Estados Unidos, los verdaderos salido, israelitas? No serán de Perú, no sé dónde, que lo estabas enseñando Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto, en un curso, y te ponía de unos de, hola, somos los esenios, una secta que era... Realmente no era ni judía ni cristiana, era una mezcla nueva era, de esto que nueva era es como que todo vale, mezclas todo, ¿no? A lo loco, sin filtro. Y decían que eran los esenios, el grupo judío este que era muy estricto, más que los fariseos, que vivía, se cree, una parte de ella vivía en el, porque también había en otros sitios, pero se cree que una de ellas son de los rollos más antiguos que se han encontrado en Qumran, ¿no? Más la colección así más antigua. Y unos ahora de repente se inventan que son los esenios. Que es una... O sea, por eso que locuras siempre va a haber. Pero hay gente que se lo cree, ¿eh? Es que es lo mejor de todo. Hay gente que dice, pero ¿quién se mete contigo a ese grupo? ¿Por qué? Por ser amigo, por tener aceptación, vas a empezar a creerte tantas tonterías y a hacerte imbécil. Para eso sale al parque y conoce gente en el parque. Hola, vamos, es que no sé, yo alucino. Hay locuras, lo digo porque me han pedido, conéctalo con el presente. Sí, obviamente esto ya es muy antiguo y hay algunos grupos. Y vamos a hablarlo de, creo que son los maniqueos, ¿no? Sí. Que es, mandeos siguen existiendo. Eso, mandeos. Siguen existiendo, o sea, estamos hablando de creencias. Los zoroastras también siguen existiendo. Sí. Pero bueno, estos obviamente, muchos pero... de ellos obviamente se han extinguido, los valentianos. O sea, a día de hoy igual ya no existe esta creencia, ¿no? Pero para que veamos dónde surgen, ¿no? Muchos cabalistas, mucha cabalá de esta moderna es eso, una mezcla sin filtro de por aquí, de por allá. Yeah. Claro, hay que tener cuidado. No es la Biblia ni lo revelado de la Biblia, es una mezcla sin filtro, ideas bonitas de un lado, de otro, de tal. A ver, yo creo que tenemos que tener un poco de criterio, un poco de filtro. Evidentemente que no todo lo que diga un experto académico va a ser correcto siempre ni nada. Pero hombre, tener dos dedos de frente, ¿no? Que para eso tenemos un cerebro. Y que si Dios ha dado la Biblia, si se ha molestado en dar la Biblia o los distintos libros de la Biblia que se han aceptado, ¿no? Mayormente, será por algo, ¿no? No para que tú ahora digas, el Corán es también inspirado. Sí, entonces Dios te da eso. Te dice una cosa para que luego el otro también valga que dice lo contrario. Y el otro también... Vamos a ver, un poco de decencia. Y yo puedo entender que alguien que nunca ha conocido al Mesías, a Yeshua, a Jesús, pues vale. Pero gente que ha conocido, hombre, dos de frente, ¿no? Porque el que no ha conocido y ha nacido en el hinduismo, pues no le vas a decir mucho. Pero si tú has creído, has conocido la Biblia de verdad, ¿cómo me vas a decir que bueno, que Dios se revela también en otros libros? Hombre, un poco de cordura, ¿no? Aunque haya cosas buenas en cualquier libro, da igual. Y bueno, del valentianismo, que es una de las sectas más antiguas, como hemos dicho, no hay mucha información porque se han perdido los escritos. Sí que hemos hablado un poquito de los que lo atacaron, ¿no? Bueno, como sobre todo parte de muchos de estos grupos es que ellos dicen poseer enseñanzas secretas de Jesús, ¿no? Sí, ellos son los elegidos, los únicos, como lo que decía de mi amigo. O sea, no había habido nadie en siglos que, pero en siglos y siglos, verdadero discípulo, solo sí creyentes, quizás salvos, pero no verdaderos discípulos. En toda la historia de la iglesia, de Hechos, hasta que esta secta se ha formado, ¿tú de verdad piensas? O sea, y encima ellos trabajan como para su institución, para que crezca su institución más que nada.
Y la gente que se va a África, o la gente que está en un comedor social, aquí mismo, en Madrid o en cualquier otro lado, que se da a la gente, que aporta a la sociedad, ¿qué? 1000 veces más que tu secta, que lo que está intentando es crecer por... ¿Me entienden? ¿No? O sea, son cosas que son incoherencias, que no tienen sentido, además se distorsionan la Biblia de manera muy clara, ¿no? Te cogen un pasaje, un tal, quien no dé todo por Jesús, no es, deje todo por mí, no es verdaderamente digno de ser mi... Cosas que dices, pero tu interpretación está mal. Sí, obviamente. No son... Y de hecho, hablando de la interpretación, él decía, o parece ser por los escritos que lo atacan, tener una hermenéutica pues más correcta, ¿no? Y ahí se basa, ¿no? En que pues obviamente muchos que no están firmes en la verdad pues van a ser arrastrados por todo viento de doctrina, ¿no? Como dice Pablo. Sí, él lo estaba leyendo por aquí, que como hablaba de una hermenéutica pues o una correcta interpretación de algunos pasajes, algunas cosas, ¿no? Para obviamente, porque él tenía el conocimiento de la verdadera interpretación, ¿no? Hay muchos que les pasa esto, que pueden tener cosas buenas, pero luego no le meten el filtro y boom, estrellan el avión. Todo lo que tal, pero es triste, ¿no? Sí, por eso obviamente nada, es la Biblia la que es, no nosotros. Si nosotros decimos algo mal, está mal dicho. Y el de al lado si lo dice igual. Es que hay cosas que se van. No es que me digas, interpreto este verso de una manera, este de otra. En cosas que ni va ni viene. Es que hay cosas que son claramente herejes. O cosas que... A ver, ¿de dónde te sacas, por ejemplo, que haya muchas vidas? Reencarnación. Que el Gilgujan ese motes. ¿De dónde te lo sacas? ¿De dónde? Eso no es bíblico para nada. No, claro, eso es luego tardío o lo que sea. O... Sí, te lo sustentan con ciertas cosas, a lo mejor de la Biblia, pero transgiversan la verdad, ¿no? Claro, o sea, hay cosas que ya uno no puede creer. Yo no puedo entender que me quieras entender un verso de un modo o de otro. Pues bueno, pero que me digas locuras ya, o que tú tienes la verdad absoluta. Y luego estas, ¿sabes cómo lo hacen? Con mofa. Tú eres cristiano, tú eres no sé qué, tú todavía no has llegado, todavía no te ha amanecido, no estás preparado, o sea, es puro demonio inspirándoles ahí para que me entiendan. Doctrina de demonios, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues cerrando, ya vamos a cerrar este parte, porque tampoco tenemos mucho de estas herejías. Sí que tenemos que, bueno, los padres, los apologistas, pues, los primeros padres de la iglesia apologistas, ¿no? Como Justino Mártir, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Orígenes, Tertuliano, Hipólito, entre otros. Juan Crisóstomo atacan mucho pues estas doctrinas, sobre todo palabras duras contra estos seguidores de Valentín, hasta en el concilio de Nicea, o sea, se ataca, ¿no? Pero que el concilio de Nicea no era un concilio para el canon. No, ya. Bueno. Solo para ver doctrinas que tenían en común. Eso es el catolicismo, ¿no? Como lo universal, ¿no? Que difirieron. Claro, que a ver, los concilios. Pero no estaban intentando. Algunos concilios, sobre todo los primitivos, fueron necesarios. Algunos. Obviamente se tuvieron que reunir los obispos, ¿no? De cada. O los cabezas de cada iglesia, como lo hicieron en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15 fue el primer concilio, ¿no? De la iglesia en Jerusalén, y se tuvieron que reunir porque era necesario tomar parte en el asunto para, pues, ¿qué hacemos con los gentiles, ¿no? Y luego obviamente hubo más concilios, obviamente, pues se podían haber equivocado, ¿no? Y aquí es donde obviamente entra pues que cada uno opine y estudie, ¿no? Que obviamente en algunas cosas se equivocaron, en otras muchas no. También hay que decirlo, ¿no? Porque a pesar de eso, pues no todos eran herejes. Hasta muchos daban la vida, ¿no? Por defender la verdad. Claro. Y bueno, eso será otro tema, obviamente. Pero bueno, vamos a pasar a estos próximos, porque el tiempo avanza y cuando lleguemos a los próximos, los mandeos y los maniqueos, vamos a estar comentando pues algunas cosas más exhaustas. Los seguidores perdón, aquí he puesto Valentín, se me ha colado este cuadro, ¿vale? Obviar el cuadro de la derecha. Los setianos,
otro grupo gnóstico, dicen... Lo puedes quitar, ¿no? Para que no lo estén viendo, ¿no? Bueno. Bórralo, o sea, si puedes. Sí, pero ahora para tendría que no que lo estar... estén viendo. Ah, vale, no, vale, era Bueno, porque. se puede quitar, Vale, sí. sí, de una para que no. ¿Sabes? Que no se confundan, ¿no? Ya, bueno, ahora es un poco lío estar Bueno, quitándolo. vale, da igual. Pero bueno, estos tomaban base de sus creencias en elementos de la tradición judío-cristiana, con énfasis en el judaísmo, honraban particularmente al patriarca Set, el tercer hijo de Adán. Curioso. Esto ya suena apócrifo total. ¿Me entiendes? ¿No? El libro perdido de Adán. ¿Cómo suena? ¿No? El libro perdido de Adán. Madre mía. Los dichos de la serpiente. Sí, madre sí, es que hay mía, muchos, ¿no? madre mía. Y bueno, el primer hombre según la mitología judía, ¿no? O sea, que algunos judíos obviamente tienen sus fábulas, ¿no? Hombre, y lo que vamos a ver, yo que le he dicho a Dani, con lo del golem, para meterlo junto, a ver si le cogemos 2, 3, 4 puntos más de folclore judío y lo mezclamos, ¿no? Esto estamos viendo grupos gnósticos así un poco tal, algunos cristianos, lo otro sí, pues vamos a ver folclore con el golem y bueno, y recomendaremos un libro muy bueno sobre folclore y demás y luego más cosas. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre estos setianos que veis aquí en pantalla, que para cerrar esta parte y entrar a los mandeos, estas sí eran unas principales corrientes del gnosticismo durante los siglos II y III, junto como los que hemos hablado, el valentianismo y bueno, otro grupo que no hemos tocado esta vez, basilidianismo, ¿vale? Había muchos grupos herejes, pero entre los principales gnósticos fueron el setianismo, como veis aquí, valentianismo, basilidianismo, y hemos hablado de Marción un poquito, aunque él no era tan énfasis en el sincretismo, pero sí en cosas ya también obviamente un poco mezcolanza, ¿no? Pero bueno, le hemos hablado un poquito, pero estos eran los principales grupos sincretistas, ¿no? Bien, se comenta que no existe registro alguno de una secta religiosa o grupos confesionales que se hayan llamado a sí mismos como setianismos, ¿vale? O sea, hay títulos que se los dan los expertos o que se lo dan los primeros padres de la iglesia, ¿no? Los esenios, ellos no se llamaban ellos mismos esenios, claro, por ejemplo, ¿no? Sí, a lo mejor ellos se llamaban los hijos de la luz, ¿no? Lo encontramos en los textos de Qumran. El otro día estaba escuchando, no sé si un vídeo que me pasaste, que los metodistas, una rama cristiana, sí, moderna así, protestante, era como un insulto al principio lo de metodista, pero ellos lo aceptaron como diciendo, no es un insulto, ¿vale? O sea, bueno, ¿cómo pueden a lo mejor surgir? Sí, que a lo mejor no se autodenominaron así, claro, si no se los autodenominaron. Y en este caso, pues obviamente, a que ellos tenían ciertos tintes judíos, ¿no? Que vamos a ver ahora, y tenían, pues, honraban a este patriarca, ¿no? A hijo de Adán, el Set, ¿no? Y hay que ver también por qué, ¿no? Creo que los mandeos no tenían también algo así. Pues sí, ahora lo veremos. Bueno, los maniqueos, unos códices, algo de Set vimos también, ¿no? Sí. Vale, dice, que fue llamados o con este apelativo los setianistas, ¿no? Los setianos, usados por Ireneo, Epifanio, que se oponían a esta forma de gnosticismo. El setianismo, según un experto, se originó en el siglo II como una fusión de dos filosofías judías, una helenística, ¿no? Y otra, dos filosofías judías helenísticas distintas. Y fue influenciado por el cristianismo y el platonismo medio. O sea, aquí vemos un sincretismo entre, judaísmo helenístico, platonista, con ciertos tintes cristianos, ¿no? Sin embargo, el origen exacto del setianismo no se entiende apropiadamente. O sea, obviamente eso están descubriendo, ¿no? Hay muchas cosas que todavía no se saben a ciencia cierta, obviamente, en la historia, ¿no? Se suele decir como lo de, porque ya que estamos hablando de gnósticos, demás, hemos metido un poco el tema canon y demás, que la ortodoxia, la mal llamada ortodoxia, o sea, luego lo que vino a ser como la iglesia que venció, fue por medio de ir en contra de los otros, demás, destruir el conocimiento.
quién fue los que han... quiénes han transmitido, por qué tenemos las obras que tenemos, incluso helenistas, griegas y demás, o sea, ¿por qué las tenemos? ¿Quiénes fueron los copistas que lo transmitieron? ¿Quién? ¿Ateos? ¿Paganos? ¿O monjes? ¿Entiendes? O sea, entonces hay puntos por donde cogerle y decir, no es el 100% cierto lo que me estás diciendo de tu teoría conspiranoica de que todos se hicieran un complot en contra de... No, mentira, porque ¿quiénes fueron los que escribieron y copiaron los libros, no solo del Nuevo Testamento, del Antiguo y demás? Claro. Bueno, sí, vale, no solo, ¿no? Pero en gran mayoría los monjes, ¿no? Y demás. Bueno. Entonces, bueno, como hemos dicho, el conocimiento moderno sobre esta secta se debe a los comentarios de tales padres de la Iglesia, como hemos citado, Epifanio e Ireneo, y más recientemente el descubrimiento de lo que hablamos la anterior vez pasada, los manuscritos de Nag Hammadi, que se incluyen varios códices que han sido relacionados con esta secta gnóstica. Estos documentos han revelado la existencia de un competidor religioso del cristianismo temprano, que hasta hace poco era desconocido y tenía sus propias raíces en el judaísmo de la época, entre la construcción del segundo templo y su caída. Gracias a eso, el gnosticismo setiano se convirtió en la forma más antigua del gnosticismo de la que se posee abundante evidencia textual, antecediendo y posiblemente influenciando el gnosticismo de la escuela cristiana de Valentino, que hablamos ahora, y sus seguidores. A pesar de estas fuentes, sin embargo, aún es motivo de debate cuál era la estructura de las asociaciones entre estos gnósticos, si eran similares a cristianos, a la iglesia cristiana, o a las escuelas filosóficas, o a cultos mistéricos, o simplemente grupos sociales. Claro, los cultos de misterio y todo eso son el contexto social, ¿no?, del Nuevo Testamento. Es interesante todo eso. Sí. Bueno, hay un debate que no vamos a estar analizando, que lo pueden ver más exactamente en internet, ¿no? Claro. Bien, como hemos dicho, esta secta tenía sus orígenes en la tradición judío-cristiana y ellos entendían, pues también, de que obviamente en los escritos del Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, también había una especie de sabiduría oculta, ¿no? Sí, la sabiduría de proverbios y demás, ¿no? Que ellos le llamaban los gnósticos Sofía, ¿no? Sí, obviamente en griego. Pistisofía también o algo así. Y era como una especie de, obviamente, iluminación o sabiduría divina que estaba ilustrado ya en la Biblia hebrea o predicha. Y en manos de los gnósticos setianos, las funciones bíblicas de esta sabiduría era como una especie de creadora que alimentaba e iluminaba el mundo, ¿no? Fueron distribuidas entre una jerarquía de principios femeninos, una exaltada de madre divina, con un hombre llamado Barbelo. El primer pensamiento, bueno, tenían ahí unas especies de ideas, ¿no?, que obviamente tenían sus raíces, obviamente, sincretistas. Por ejemplo, vamos a ver algunos otros ejemplos. Por ejemplo, esta Sofía o esta sabiduría menor, habían varias, bueno, parece ser varios pensamientos, ¿no? Obviamente, pues, una sabiduría menor, otra mayor, había diferentes modos. Y al Dabaot, otra cosa de estas que ellos desarrollaron, ¿no? En realidad es como una mezcla en el nombre del Eterno y Tsebaot, se dice, ¿no? Ya Tsebaot y al Dabaot, tal que, bueno, movidas de estas que de miurgo, todo eso, ¿sabes lo que te digo? Sí. ¿No? De la, como que la lucha, el dios bueno, dios malo, cosas de estas raras que se inventaron, o distintos tipos de archons, ¿no? De estos como como de esferas, de poderes y de cosas así, ¿no? Muy complejo todo esto. Sí, obviamente, inventaron muchas cosas. Para ahondar en estos pensamientos. Por eso recomendar ese libro. Este libro te va a hablar un poquito de
de dónde surgen todas esas historias, ¿no? Todos esos pensamientos. Las escuelas de pensamiento griegas y en otras culturas, ¿no? No vamos a poder tocar cada una, obviamente, pero vemos creencias extrañas, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían entre su literatura, ¿no? Pues se hablaba, igual se le han atribuido en estos textos de Nag Hammadi como un apocalipsis de Adán, ¿no? Enseñanzas de Adán, ¿no? El evangelio de los egipcios, un apócrifo de Juan, ¿no? Un evangelio de Juan oculto. Y bueno, las 3 estelas de Set, ¿no? Los hijos de Set. E incluso otros escritos, ¿no? Fíjate, tenían cosas extrañas, ¿no? Tenían como que Set tuvo una simiente, ¿no? Una semilla. Veneraban a este Set, ¿no? Pues según la mitología, el primer hombre, ¿no? El primer hijo de Adán. Y tenían a Set como la verdadera imagen de Adán y como otra simiente en Génesis 4, ¿no? Bueno, un poco extraño, ¿no? Dicen el estatus de Set como el portador y transmisor, de diferencia de Caín y Abel, de la imagen auténtica de Adán. O sea, como una especie de otra... A Caín se le denomina, ¿no? Como, obviamente, la antítesis, ¿no? Del hombre, el hombre caído, y Abel como el hombre, pues, que toma el camino bueno, ¿no? Por decir así. Pero pues a este Set era como realmente el original, el que no perdió la imagen de Dios, ¿no? Como el iluminado, ¿no? Era de gran importancia para estos y bueno, y de ahí salió pues toda esta doctrinas y el nombre de setianismo, ¿no? Por sus creencias que venían se remontaban hasta Set, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Si queréis más, pues podéis investigar o Dani os lo puede, si eso, recomendar fuentes y demás. Bueno, aquí tengo una lista de los mitos comunes, que aquí es donde entra el secretismo, que son hasta 14 mitos, pero vamos a ver, por ejemplo, un par de ellos. Sí, dale. Lo que has dicho tú de Yaldabaoth, el malévolo de Miurgo, que intentó destruir la simiente de Set, ¿no? Sí, pero fíjate que cogen el nombre de Dios, del Dios hebreo, de un modo u otro se dice, alguno lo interpreta, es como un insulto al Dios bíblico, Tsebaoth, Yaldabaoth, o algo así, según algunos interpretan. Es curioso, sí. ¿Sabes? Por ejemplo, que ellos son la simiente... Porque ellos la carne espiritual. Tal es malo, claro, ¿no? Es como, sí. Es un poco a lo marción, ¿no? Un poco. Por ejemplo, ellos son la verdadera simiente del Adán, el verdadero Adán, ¿no? Los esenios a día de hoy. Como que Set era el salvador celestial terreno, ¿no? O sea, se tenían unas estrellas bastante locas y bueno, y otras más cosas, ¿no? Obviamente. Y bueno, ahora vamos a entrar a los mandeos. Venga. Entonces vamos a compartir aquí quiénes eran estos mandeos. Bueno, hemos estado viendo que los mandeos, hemos estado viendo algunos boles de magia, ¿no? De magia, para protegerse y demás, ¿no? Entonces, pues vimos a bien, como algunos boles son mandeos, pues hablar sobre quiénes eran estos, ¿vale? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un demonio atado, ¿vale? Está un demonio atado y lo están atando, ¿vale? Con sus conjuros y sus historias, ¿vale? Bueno, lo que dicen los mandeos es que son descendientes espirituales de Juan el Bautista, ¿vale? Estos también, como sabemos, compartieron su sincretismo con otros pueblos. ¿Dónde está lo que tal que tienes? Ah, vale, porque como tú has... Sí. Sí, no. Bueno, aquí podemos ver... Sí, ahora podemos ver. Vale. Bueno, ¿quiénes eran a grosso modo? Pues un pueblo semita originario de la zona del río Jordán. Tienen una lengua semita, ¿vale? Un dialecto arameo, el mandeo. Son gnósticos. Dicen que son personas que su grupo se conecta con Juan el Bautista. No creen en el Mesías Jesús, ¿vale? Tienen algunos libros importantes como pueda ser el Ginza, ¿vale? El Gran Libro, el Libro de Adán, bueno, etc. Estos tienen mitología, cosmología, ¿no? Porque ya sabemos que también todos estos grupos, pues, a ver,
Estos están en Sí, adoraban a los astros Persia, también. Irak, de donde vendrían los magoi. Sí, los astrólogos. Los astrología, todo esto. ¿no? Estos que dicen que son estos zoroastras, ese puede ser una interpretación, ¿no? Joder, era una casta, algunos que recibieron una profecía de Dios, lo que fuera, ¿no? Pero, pues ellos, la astrología buena, guapa, vino de por ahí, ¿no? De Mesopotamia, de por ahí. Entonces, bueno, pues también tienen su propia visión de cómo es el mundo, su cosmología, etcétera. Luego está el libro de las almas, bueno. Luego está el libro de Juan o libro de los ángeles, ¿vale? Es una colección de obras, ¿vale? Y aquí está, se destaca Juan el Bautista, ¿vale? Y se habla de cómo un mensajero celestial, el Amós, llega a Jerusalén. Luego está una antología que se llama Colasta, ¿vale? Cantos e himnos para el bautismo y la extensión, porque vamos a ver que estas personas le dan mucha importancia al bautismo, ¿vale? Como los de Qumran, ¿no? Por eso ellos dicen que tienen como una conexión y demás. Vale, si quieres vamos allá un poco más. Sí, a hablar un poquito sobre esto. Sí. Obviamente el mandeísmo no es una autodenominación, ¿no? O sea, les han atribuido así como los mandeos. Comunidad religiosa de los llamados mandeos, que persiste en la actualidad en varios asentamientos del sur de Irak. O sea, estos aún persisten, ¿no? Su doctrina o una pequeña, a lo mejor, proporción, ¿no? Muchas de estas personas y en Irán, ¿no? luego les matan. Los musulmanes y demás, no a todos, pero a varios de estos grupos luego deciman, ¿no? Sí, hacen limpieza. Limpieza de los herejes y demás, claro. O sea, se dice que hasta la actualidad unos 15.000 adeptos tiene, o sea, que la mayoría vive en Irak, unos 13.000. Los zoroastras, que por ejemplo, pues dirían, paganos, tal, no sé qué, los persas les aceptan, no les matan, les protegen. Entonces, bueno, también el Islam, pues, distintos grupos islámicos a lo mejor interpretan de modo compasivo a veces, no siempre usan la espada, ¿no? Bueno, su dialecto es un arameo oriental, ¿no? Curioso, de estas regiones, Irak, Irán, ¿no? Que si quieres poner la foto de... Sí, aquí tendríamos pues una foto de lo que sería su lengua. Y bueno, lo interesante es que ellos, obviamente, como muchas sectas, no se autodenominan los mandeos, ¿no? Sino con títulos, pues obviamente llamativos, como he dicho, característicos de sectas y de grupos, de grupos que creen poseer la verdad, ¿no? Pues como todo, no mira los guardianes. Es que es gracioso, ¿me entiendes? Sus primeras autodenominaciones, los elegidos de la justicia. Yo creo que no tenemos que llamarnos nunca así, aun si de verdad Dios tal, no te autollames. De hecho es un poco, pues, mejor no lo hagas, ¿sabes? Es bastante prepotente decir que tú eres el único poseedor, como se llamaban ellos, poseedores, ¿no? En su lengua Nasuraiji, diferentes títulos guardianes, elegido de justicia, ¿no? Mira, y tienen sus iniciaciones y tal, ¿no? Sí. Se dice que el término también se le llaman discípulos de Juan, ¿vale? Los mandeos, o cristianos de San Juan, o nazoreos, sabianos, ¿vale? Los católicos del siglo XVII. Creo que alguna vez les confundieron, ¿no? Con su origen, ¿no? Lo confundieron, ¿no? Porque como hablaban de Juan, su origen a algunos le llegó a confundir, ¿no? Como creer que habían sido tipo, ¿cómo se llaman? Los judíos mesiánicos estos que ¿Abionitas? Sí, no, es como algo que haber leído eso. Bueno, pues se le llamó discípulo de Juan el Bautista, eso fue por allá en el siglo XVII, y fueron conocidos en la literatura europea hasta el siglo XIX con este nombre, como cristianos de San Juan, ¿no? Y en realidad, pues solo para ellos era Juan el profeta, ¿no? O sacerdote verdadero. Curioso, ¿no?
Y bueno, entre la literatura mandea se dice que tienen bastantes... Los musulmanes les decían los que lavaban, los que se bautizaban, los que... No, porque como hacen semanalmente era, ¿no? Sí, normalmente muchas estas le daban mucho a lo ritual. Inicios, como ha dicho, iniciación, rituales, ¿no? Su literatura, pues a pesar de ser una pequeña comunidad, era muy extensa, dice, Una se cosa, comenta. creo que estos no convierten a gente. Los mandeos no convertían a gente. No dejan que tú Ya. te hagas mandeo. Bueno, dice que bueno, se le atribuyen mucha literatura, libros de liturgias, oraciones, himnos y comentarios, tratados teológicos, mitológicos, pergaminos ilustrados, leyendas y textos mágicos, ¿no? Aquí donde pues vemos en pantalla pues un bol, ¿no? Pues ellos tenían diferentes textos mágicos. Las obras mandeas más importantes, como hemos dicho, son el Tesoro Ginzá, el Gran Libro, Sidra Rabá, y bueno, y otros muchos más textos, ¿no? El libro de Juan, el libro de los Reyes o de los Ángeles, como hemos dicho, de contenido mixto, o sermones o discursos de Juan el Bautista, ¿no? Curioso, o una supuesta aparición de Enos en Jerusalén, por allá de los primeros hombres, ¿no? Enos. La conversión de Miriam. ¿A qué? ¿A su secta o qué? ¿Me entiendes, no? Sí, o sea, de muchas cosas raras, ¿no? Entre su doctrina, ¿no? Que es la sincretista, ellos creían en una cosmología, como has dicho, ¿no? Que estaba marcada por un estricto dualismo gnóstico entre un mundo de luz y un mundo de tinieblas. Es decir, el mundo de luz estaba dominado por un ser sublime que tenía varios nombres en su literatura, como el Señor de la Vida, la Grandeza, el Gran Espíritu, el Rey de la Luz, ¿no? Y luego el mundo de las tinieblas, que estaba gobernado por un Señor de las Tinieblas, ese dualismo, ¿no? Gnóstico, y surgido de las aguas oscuras, del caos, ¿no? Los principales poderes del mundo de las tinieblas eran un monstruo y un dragón gigantes, ¿no? Algo así pues, parecido, ¿no? Como algunas leyendas judías, y un espíritu maligno llamado Ruja. Sus descendientes eran seres demoníacos, fíjate, y ángeles, y a ellos también les pertenecían los 7 planetas y los 12 signos del zodiaco, ¿no? Tenían estas creencias como lógicas, y había un conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Entre la luz de las tinieblas, en el sentido de la creación también, ¿no? Muchos de estos los llevan a la creación como que, bueno, pues con mitos de la creación, ¿no? Un Adán interior, un Adán oculto, bueno, siempre tenían ideas sincretistas y gnósticas. Los rituales, ellos tenían muchos rituales, ¿no? Hemos hablado del bautismo, pues el bautismo era una de sus énfasis, una inmersión. Lo hacían cada primer día de la semana, cada domingo. El manda ese que le llaman, ¿no? La cabaña esa que ponen ahí, ¿no? Y era un rito bautismal que incluía una triple inmersión, que se vestían de ropas blancas los participantes, y una señalización de la frente con agua, un triple trago de agua llamado la coronación, con una pequeña corona de mirto, y la imposición de manos por parte del sacerdote. Bueno, tenían sus rituales, ¿no? Y lo siguen teniendo, claro. Luego otra ceremonia principal era lo que le llamaban pues una especie de misa por los muertos, ¿no? O más bien por el alma de los muertos, llamada Masikta o ascensión, ¿no? Se celebraba a la muerte de un mandeo y apoyaba la ascensión de su alma al mundo de la luz y de la vida, ¿no? De este ser bueno. Y bueno, tenían esta creencia como también una especie de orar por los muertos, ¿no? Una liberación del alma. Bueno, dice, lo característico de la religión mandea es la estrecha relación entre los rituales y las ideas gnósticas. No es solo el conocimiento lo que trae la salvación para ellos, sino también la ceremonia, los rituales, como el bautismo y los oficios para el alma, que son medios indispensables para la liberación. En efecto, se puede decir que aquí la gnosis se ha implantado en el antiguo tronco de una comunidad cultural de origen judío. Las llamadas sectas bautismales
Pero de esta conexión se ha creado un vástago mandeo nazoreo auténtico e incluso típico. Bueno, un poco sobre ellos, sobre lo que creían, sobre su estos eran otra doctrina. secta, creo, ¿no? Los nazoreos, esos que Vale, más o menos, sí. Entonces, bueno, este era su símbolo, ¿no? Esta especie de cruz, ¿no? Con... así ahí, con yo creo que eso es lo que se ponen sí, la ropa blanca, sí, esa mirtos o lo que sea. Y bueno, algunas fotos, ¿no? Esas imposiciones en el bautismo, mandeo de manos, ingestión de agua durante el bautismo, mandeo. Bueno, algunos de sus seguidores peculiares, ¿no? Muchos de ellos, como hemos dicho, son del área Irak y Irán y su dialecto. Bien, pues vamos a pasar al último grupo para terminar. Tampoco queremos extendernos mucho en esto, que obviamente hay muchas más cosas, ¿no? Pero bueno. Simplemente ejemplos de sincretismo, ¿no? Sí. Sincretismo, en este caso, cristiano, ¿no? O disque cristiano. O sí, bíblico, ¿no? Cogen cosas bíblicas. Claro. ¿no? Y vamos a terminar con estos maniqueos, que aquí es donde yo creo que es lo más interesante, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la figura también de San Agustín, porque San Agustín se comenta que antes de convertirse, ¿no? Fue un oyente o simpatizante maniqueo, ¿no? Bueno, si quieres comentar tú esto. Bueno, a ver, a grandes rasgos es la religión de la ruta de la seda, ¿vale? Son gnósticos, mezclaban creencias zoroastristas, budistas, cristianas y en algún momento hasta alguna idea islámica se dice, ¿vale? Bueno, Mani es alguien, un persa, que nació en el siglo III, que se dice que sus padres eran de un grupo judío cristiano, el padre, y hizo una mezcolanza y se inventó una religión, ¿vale? Un José Smith, ¿no? Un José Smith de su época. Sí, bueno, quiero recomendar un diccionario en español, que hay muchos más en inglés y mejores, pero Editorial Clio otra vez tiene muchos diccionarios interesantes en español, que se llama Diccionario de Creencias, Religiones, Sectas y Ocultismo, ¿no? Que le interese un poco saber dónde vienen estos corrientes de pensamiento, porque algunos os vais a topar, ¿no? ¿De dónde provienen los testigos de Jehová? De sus creencias. Algunos se remontan a grupos gnósticos o incluso grupos herejes o grupos, pues, os va a servir, ¿no? Para simplemente ver. Y yo por aquí tengo uno además es de Heisler. Bueno, también, además lo tenéis en oferta, que la verdad bastante barato, que aquí lo tenemos en pantalla. Si alguno quiere saber un poquito, pues, de apologética, ¿no? Y un poquito sobre cómo defender a ciertas creencias, pues este es un buen recurso que podéis tener. Sí, es uno que se ha dedicado mucho a la apologética, el Geisler. Mucho, sí. En la crítica textual le criticaban algunos expertos, como que no lo llegó a el que sabes, en lo de las variantes y tal. ¿Cómo se llamaba, macho? El otro, el que hizo el centro este Dan Wallace. Sí. Pero sí, realmente es muy usado. Si un experto le critica a alguien es porque es usado, si no pasan de como de mí. ¿Tú crees que un experto va a coger y nos va a criticar a nosotros? Casi seguro que no, porque a menos que nos hagamos virales y tengamos algo mal. Pero pues si dicen algo es porque tiene que aportar, ¿no? Y es famoso. Sí, el Geisler es muy famoso en tema apologética. Bueno, vamos a hablar de los maniqueos para terminar. Filosofía procedente de Maní, ¿no? Que hemos hablado de este persa, del siglo III después de Cristo. Obviamente también sincretista, pues creía en un dualismo, que era algo común, en que la luz y la oscuridad, el bien y el mal, Dios y el diablo, hay un conflicto entre estos dos ámbitos. Y se dice, como he dicho, que Agustín, el famoso Agustín de Hipona, fue maniqueo en sus primeros años, aunque más tarde, tras su conversión al cristianismo, ofreció una fuerte apología contra el maniqueísmo. Y es interesante. Y antes de ver, ¿no? Quisiera compartir aquí. ¿No lo ven? Sí, bueno, ahora mismo estaba poniendo la pantalla, pero vamos a ver aquí, porque aquí se va a hacer un pequeño resumen
en este escrito, lo voy a poner por aquí, a ver si lo podemos ver. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y bueno, aquí te hace un pequeño resumen de sus creencias y cómo, en este caso, San Agustín, famoso Agustín de Hipona, obispo de Hipona, fue uno de que luego atacó, pues obviamente, esta creencia, ¿no? Que en su época pues estaba fuerte. Bien. Todo esto también, estas ideas raras, ¿no? Que leo ahí, psicología introspectiva, todas estas, ¿no? Es como lo que la Kabbalah intenta, una rama de la Kabbalah, igual que en el cristianismo hay muchas ramas, cada cosa hay muchas ideas, ¿no? Es como que se intenta dedicar a lo psicológico, ¿no? Igual, y te intenta llegar por lo psicológico, ¿no? Que veo ahí Bueno, vamos a leer aquí un poquito más para abajo. Las controversias religiosas. A partir de la designación como obispo de Hipona, hablando de Agustín, sostendrá 3 grandes controversias religiosas contra los donatistas, los pelagianos, que eran otras sectas, ¿no? Pelagio y otros herejes que fueron declarados, y contra los maniqueos, que es en este caso, ¿no? En defensa de la doctrina de la fe. Bien, y aquí más abajo tengo un poco de la controversia maniquea, ¿no? Bien, como dice aquí, el problema de la naturaleza del mal, con especial referencias a las doctrinas maniqueas, tuvo en efecto para Agustín una enorme repercusión existencial. Antes de su conversión cristiana había sido por espacio de 9 años oyente, se dice, o inclusive oidor maniqueo. Esto es una especie de discípulo no plenamente iniciado en los misterios de la secta. Como lo eran los elegidos o perfectos, ¿no? Los monjes maniqueos, otra vez el mismo lenguaje, ¿no? Sí, que somos solo cuando seas parte del grupo, realmente te vamos a aceptar de verdad y te vamos a contar nuestros secretos, ¿no? Eso es muy común. Sí. Eso es muy común. Vale. ¿Quién era? ¿Qué era el maniqueísmo? Ya hemos visto de Maní, ¿no? Y aquí, por ejemplo, vamos a ver que ya, como siempre, en muchas sectas gnósticas, ¿no? Alrededor, se dice, del 242, realizó varios viajes misioneros, ¿no? de su creencia. Y el propio Eusebio, en Historia Eclesiástica, va a describir a Maní, obviamente denigrándolo, ¿no? Pero fíjate, con un lenguaje de su conducta, quien pretendió erigirse como una especie de Cristo o Mesías y se proclamó a sí mismo el verdadero Espíritu Santo. No, y eso ahí tengo la cita, que no la voy a poner, de Eusebio en Historia Eclesiástica, pero se lo pasas si quieren. Si la quieren, pues la tengo por ahí. En primer lugar, el maniqueísmo era una modificación del antiguo dualismo persa de Zoroastro, con elementos transformados provenientes del budismo, del gnosticismo siriaco y el cristianismo. O sea, era una especie de mezcolanza. Sí, y hay alguna idea que luego llegaron a coger también del Islam, se dice. O sea, la religión de la ruta de la seda, el mercado, ¿de dónde vienes? Venga, dame tu idea, me la quedo. Tú, venga, dámela igual. Una mezcla, macho. Pues. Enseñaban el dualismo, que ya hemos hablado de él, ¿vale? Se comenta que existía un eterno status quo en la creación, cuando comenzó el mundo, ¿no? La teología de Manés era una fundamentalmente panteísta, dentro de las limitaciones de cada miembro. Dios el rey de la luz, mientras que la materia, en sentido platónico, se identificaba como el reino de la oscuridad. El reino de la luz es considerado como puramente espiritual, el reino de la oscuridad en cambio es material. El rey de la luz hizo el sol, la luna y la luna, y el rey de las tinieblas la tierra. O sea, lo terrenal era lo malo, ¿no? El rey de las tinieblas y sus huestes caerán finalmente en un abismo preparado para ellos. Esto marcará el final del cataclismo cósmico. Sí, porque nos ha dañado creando el mundo. ¿No? Claro. La antropología, o sea, el estudio del humano, ¿no? Del hombre, de Manés es una fantástica perversión de las narraciones bíblicas de la creación y la caída del hombre. La enseñanza central de su doctrina acerca del hombre es que la indulgencia carnal y la procreación constituyen el obstáculo, fíjate, fundamental para la final separación de la luz, el bien, y de las tinieblas, el mal. Adán es representado como tratando de huir de las seducciones de Eva,
pero Eva es ayudada por artificios diabólicos para conquistarlo. Bien, soteriología. ¿Qué concepción tuvo Manes del Jesús histórico? Conforme a los relatos de un libro, ¿no?, sagrado, el maniqueísmo, Firist. Jesús era considerado como un demonio. Fíjate, otras fuentes, sin embargo, ascriben a Maní una concepción docética. Sí, doque o, ¿no? De parecer, dice. Sí, un parecido de Cristo. Como es sabido, la herejía docetista tuvo mucho en común con el gnosticismo. Sostenía que Jesús era demasiado divino para padecer agonía y muerte en la cruz y que padeció solo una apariencia. La posición docetista se apoya que en Jesús no me ha... Bueno, no voy a hablar mal, ¿no? Pero sí, ¿no? El docetismo, ¿no? Que todo era un... Que nos engañó a todos, ¿eh? era todo un show, ¿no? Vale, bueno, aquí te habla de que Maní, el hombre no era salvo por la gracia de Cristo, sino por riguroso ascetismo, por obras, es decir, ¿no?, por la práctica de ciertas observancias ceremoniales. Con su culto, pues, tenían pues sus propios ayunos, ¿no?, sus propios 10 mandamientos, dice a sus seguidores. Curioso. Las formas de invocación del culto maniqueo no diferían materialmente del zoroastrismo, o sea, sus formas de invocar, ¿no?, pues a sus creencias, ¿no?, a este Dios bueno, podemos llamar, o Dios de la luz, o de los primitivos hindúes, de los babilonios y de los egipcios. El tiempo o sesiones de culto y de ayuno eran determinados por la posición de los astros, ¿no?, del sol, de la luna. En la práctica, estos planetas constituían los objetos principales de adoración. Maní enseñaba a sus discípulos, sin embargo, que le adoraran a él, fíjate, considerándose a sí mismo la más perfecta revelación de Dios hecha a los hombres, el último de los profetas, o el Paracleto, el espíritu confortador. Era como una cabra, ¿eh? Se le iba bien. Luego se desarrollaron una especie de purgatorio, ¿no?, semejante a la purificación después de la muerte, del platonismo. Que el judaísmo rabínico normativo también lo desarrolló con el tiempo, claro, también. Por ejemplo, la doctrina romana del purgatorio dicen que la cogieron de los judíos. Será declarado artículo de fe más tarde, ¿no?, en el 1439. La salvación para ellos consistía en la liberación de la luz en medio de las tinieblas. En el caso de los elegidos, los monjes, sus sacerdotes, la salvación sucede inmediatamente después de la muerte. En los adherentes que todavía no han practicado formas ascéticas, llamados oidores oyentes, como lo fue San Agustín, ellos tenían que pasar una especie de purgatorio, ¿no? O sea, que no después de la muerte iban pues a la luz, ¿no?, sino que estaban un tiempo purgándose porque eran simpatizantes solo. Sí, como en el judaísmo rabínico normativo, que tienes distintos grados de infierno, ¿no? Yeah. Que hasta Hitler llegará a su tikkun, su rectificación. O sea, hasta donde hemos llegado con la locura, ¿eh? Y bueno, los hombres comunes, hombres sensuales, no se salvan, ¿no?, para ellos. No pasan por ese purgatorio. Bueno, la ética. El propio San Agustín declaró ignorar que los maniqueos iniciados llevaban a cabo la reunión secreta de los elegidos o monjes. O sea, no había llegado a estar dentro, ¿no?, como tal. No han llegado hasta nosotros testimonios o documentos acerca de las ceremonias o de sus ritos, como eran, ¿no?, pero sí que eran practicados con extrema reserva por los iniciados de la secta. Según Royston Pike, pues uno que estudia sobre esto, ¿no?, el maniqueísmo constituía una mezcla de teosofía, metafísica, de rituales, organización eclesiástica, cuyos elementos provenían de las religiones de Babilonia, de Persia, del cristianismo, de tipo gnóstico y del budismo. Y no formaban, dice, en conjunto obviamente una doctrina coherente. Y bueno. Sí, la teosofía es como otro tipo de nueva era, ¿no?, de Elena Blavatsky y demás. Sí, otro tipo de mezcla, ¿no? Cogen cosas hasta bíblicas y demás. Y bueno, vamos a terminar un poquito sobre ellos. El maniqueísmo ejerció fuerte atracción en las mentes especulativas del fin de la Edad Antigua y la primitiva Edad Media. San Agustín nos habla de su relación con tales oradores y retóricos con énfasis negativo en sus confesiones, ¿no? Y aquí en sus confesiones
Dice: de este modo vine a dar con unos hombres que deliraban soberbiamente, carnales y charlatanes, en cuya boca hay lazos diabólicos y una liga viscosa hecha con sílaba de tu nombre, del de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Estos nombres no se apartan de sus bocas, pero solo en el sonido y el estrépito de la lengua, pues en el resto de su corazón era vacío de verdad. Decían: verdad, verdad, y me lo decía muchas veces, pero nunca se hallaba en ellos. Decían por el contrario muchas cosas falsas, no solo de ti, que por esencia eres verdad, sino también de los elementos de este mundo, su creación, la creación de Dios, sobre los cuales, aún diciendo verdad, los filósofos debía haberme remontado por amor a ti. Bueno, eran seductores y bueno, pues San Agustín pues luego los ataca, ¿no? Y bueno, tenía una... Eran espermólogos. ¿Te acuerdas de eso, no? De coger un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito y hacer como que ahí la llevas, ¿no? Y bueno, hemos hablado así, y obviamente sobre ellos hay muchas cosas, ¿no? Bueno, si alguno quiere un poquito más, le podemos pasar más información. Pero vamos a ver algunos, bueno, ya para terminar y cumplir un bol maniqueo de magia. Sí. De sus creencias. Sí, un ejemplo, ¿no? Bueno, este es un cuenco cristiano, ¿no? Que es inusual en el cercano Oriente, ¿vale? Los textos contienen el texto en siriaco y persa medio. Lo que es importante para descifrar el idioma, ¿vale? El raro idioma persa medio literario. Recordemos que muchas de estas prácticas mágicas y demás a veces se inventaban palabras que a lo mejor para ellos significaban algo, ¿no? Esta letra significa este poder y esta este otro, ¿no? Y hablaban igual que... y escribían en lenguas. Ha llegado a llamarlo eso algún experto, ¿vale? Matías. Sí. Los tazones de encantamiento o mágicos también se llaman trampas para demonios. Hemos visto antes, por ejemplo, el de Mandeo, que ataban a un demonio, ¿vale? Y ya veremos alguno en el vídeo 6, 7, 8... algunos judíos, y os vais a quedar asombrados con las cosas que vamos a tocar, porque hay muchas cosas normativas, de ejemplos de judaísmo normativo, o sea, ser tradicionalista, que se ha desvirtuado un poco en algunas ideas. Hay cosas bonitas, pero también que me vengan a decir que todo lo que es de Moisés es mentira, y a luz os quedáis con la boca abierta con muchas cosas. Y seguimos. Se colocaron con la parte inferior hacia arriba, debajo de los pisos y umbrales de las casas, ¿vale? Estos textos dan la ubicación en la casa, ¿no? Donde se pusiese o lo que fuera. Entonces se creía que los demonios quedaban atrapados, ahí, ¿no? ¿vale? Con hechizos mágicos escritos y demás. Veamos, por ejemplo, si quieres... la próxima. Esto es uno, ¿no? Vamos a hacer la traducción, ¿no? Sería de este hechizo, ¿no? Vale. El texto 3, ¿no? Y dice así: que el mal de ojo sea desterrado y eliminado. A Yagüita, hija de Rasnenduj, que sea golpeada y herida. Que haya sanación a la casa de Yagüita, hija de Rasnenduj. Ahora, de toda la casa de Yagüita, hija de Nasrenduj, y cualquiera que se ponga en contra de ella puede ser limpiado, y que su saliva sea anulada. Cualquiera que naciera de mujer y que se ponga en contra de ella, que el poder de Cristo, levántate y ayúdalo, también para Itai, hijo de Rasnenduj. Sí, bueno. Vale, y esto pues tenía... en la sala interior del comedor. Tenían esas, como hay unos decretos, ¿no? Unos hechizos ahí. Sí, esto está pues escrito en arcilla. Esto Irán, Mesopotamia, Siria, Jordania, bueno, para que veamos la zona, ¿no? Y bueno, es el 3, ¿vale? Hay corpus, colecciones de estos boles y demás cosas. Y no sé si Dani recomendamos los judíos, los 3 corpus esos.
Sí, ¿Sí? creo ¿Seguro? que la otra vez, ¿no? Bueno, si no Pero- se recomendarán. Da igual, no pasa nada. Bueno, pues hasta aquí, lo vamos a dejar aquí, terminando con los maniqueos. Interesante, ¿no? Como incluso algunas sectas, como los mandeos, siguen ahí a día de hoy. Y Eso como, bueno, mezclaban toda clase de doctrinas y ganaban muchos adeptos, ¿no? Y bueno, pues que obviamente esto sea notorio para nosotros, de que no atendamos a filosofías, a Doctrina de demonios. doctrina ¿no? de demonios, a conocimiento oculto, ¿no? Porque no hay nada nuevo, ¿no? Porque Realmente todo eso tiene vínculos, lazos espirituales que te enganchan, macho. ¿Sabes lo que te Sí. quiero decir? Que como que no te dejan, ¿sabes? Que son pues como un lazo, un lazo, pero mental, o sea, sí, que quieres que saber no- más. Y escúchame, dentro que de la, todo eso de la hay conspiración, un pues porqué, también hay un porqué, la ge- Dios prohíbe ciertas cosas. hay mucha gente que también magias y se embauca cosas. con lo oculto, con la conspiración, ¿no? Quiere tener lo especial, lo tal, no se trata Que de no es que no tener lo exista especial. conspiraciones en el mundo, ¿no? Pero muchas veces se enfatiza tanto en esto que uno acaba es un poco loco, ¿no? Porque todo es conspiración. Bueno, obviamente el mal se manifiesta, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es que, como Dios dice, está en control, no el hombre. Dios está no en control. BlackRock, no Bill Gates, Dios no tiene la última palabra. Rockefeller y los Rothschild. Y obviamente cuando Él diga hasta aquí o va a ser como yo quiera, ¿no? Él conoce todo y sabemos que, como dice Pablo, todo obra para bien a los que hemos sido llamados, ¿no? Entonces, Vale, bueno, estos son de Trota, editorial Trota, esos dos libros, y el otro no, ¿vale? De por si no lo ven. sí, ya lo he puesto, o sea, ya los vale, tenía. perfecto. Pues nada, nos despedimos, un saludo a todos y nos vemos en otra parte más adelante, hablando un poquito más actual, con cosas cabalísticas y... Sí, Golem y algunas cosas de folclore judío vamos a tocar, y luego de ahí en adelante pues muchas más cosas, ¿vale? Ya en adelante realmente va a ser más prácticamente sobre el judaísmo tradicionalista, que vamos a intentar decir, a ver, no me cuentes que todo lo que tú crees, que todo lo que tal viene del monte Sinaí y es puro, perfecto y no, y vamos a intentar ver cosas como para ser honestos, ¿no? Porque bueno, en torno a cómo crees también abres puertas espirituales, y el creer en lo correcto también es parte de ver nuestro, no creer cualquier cosa. No, claro. Eso. Bueno, pues nos despedimos aquí, les mandamos un saludo y nos vemos próximamente. Buena semana a todos, saludos. Igualmente.